Esto es un estudio del porcentaje de adolescentes que sufren de depresión como una función de las horas que pasan en un día entre semana en social media. Entre más horas, más propensidad a sufrir de síntomas depresivos. Y de hecho, a partir de las 4 horas para arriba se vuelve exponencial el efecto. No solo eso, sino que vemos que afecta mucho más a niñas y adolescentes que a niños. Durísimo, pero no es el único estudio. Por ejemplo, este otro estudio muestra estrés psicológico como una función del momento en el que en nuestra cultura llegó la penetración fuerte de las redes sociales en teléfonos móviles en niñas, niños y adolescentes de los países nórdicos. Y vemos un efecto muy similar. En este otro estudio de usuarios de social media entre 14 a 24 años en Inglaterra, vemos que hay cosas positivas en el uso de redes sociales, como por ejemplo la expresión personal, la identidad, el apoyo emocional que sienten, la construcción de comunidad, pero los afecta de una manera muy fuerte en lo que ya sabemos, en la imagen del cuerpo, en bullying, en ansiedad, en depresión, pero también les da muchísimo miedo de perderse algo y sobre todo afecta y les daña el sueño. Por ende, todas estas son cosas que afectan a niños y adolescentes. En el 2018, el New York Times publicaba este artículo donde hablaba de un consenso oscuro respecto a las pantallas y los niños que empezaba a emerger en Silicon Valley, donde varios ejecutivos de empresas dedicadas a social media mencionaban que no le daban redes sociales ni teléfonos a sus hijas e hijos. Y esta semana sale un estudio que comisionó el gobierno de Francia, donde el estudio encontró que hay que quitarle a los menores de 13 años los smartphones y que no tengan smartphone hasta que tengan 13. De hecho, el estudio recomienda prohibir todo tipo de social media hasta que lleguen a los 18. El estudio profundiza un poco más y dice que en este estudio de 3 meses, que fue liderado por científicos y expertos y un neurólogo llamado Servan Mouton y Amin Benjamina, los directores de psiquiatría y servicios de adicción en un hospital de Francia, mencionan que los niños menores de 3 años no deberían de tener ningún tipo de exposición a pantallas, incluyendo la televisión. Menores de 3 años, 0 pantallas, incluyendo televisión. Y que ninguna niña o niño debería tener un teléfono antes de la edad de los 11 años. Pantallas incluyen tablets. Y esto yo sé que es muy controversial y que muchos padres que están viendo esto los va a choquear muy duro, porque la pantalla es el chupo moderno. Es la forma en la que yo le doy algo a mis hijos y a mis hijas para que se calmen. Y ser papá ya de por sí es muy difícil. Así que tiene total sentido que la primera reacción a este estudio sea una reacción de rechazo. Esto es algo muy común en Platzi Live, donde les muestro algo que es distinto a lo que ustedes creen y entonces la reacción es de rechazo. Pero es lo que estamos aprendiendo y es lo que lentamente vamos analizando. Sin quedarnos tanto en el tema de las pantallas, hay que aceptar desde una perspectiva de adolescentes y preadolescentes que las redes sociales son drogas adictivas. Estamos viviendo una época en la que nuestros adolescentes y niños tienen acceso a 2 drogas adictivas muy complicadas. Por un lado están los vapes, que forman hábito de una manera fuertemente adictiva y que hacen un daño grave. Pasa que se están aprovechando de un hueco que existe en nuestra legislación, que fue un hueco que prohibió los cigarrillos, pero de repente permite los dispositivos de vapor con batería, pero es complicado, y el acceso a la nicotina, pero también la formación de hábitos alrededor de las redes sociales. Y también, pues el estudio es un poco hipócrita, ¿no? Porque ustedes adultos que están viendo este video conmigo no van a dejar de usar redes sociales debido a estos estudios. Y no es como que los adultos no les haga daño. Lo que pasa es que los niños están en edad formativa y los adolescentes están en edad formativa para construir la red neuronal de sus mentes que eventualmente va a componer su identidad. Y en la exposición a estos problemas pues va a ser mucho más difícil que triunfen. Pero hace años que sabemos que estos son problemas. Esto es un estudio del año 2017 que mostró que los estudiantes aprenden de una manera mucho más efectiva cuando lo que aprenden viene de papel impreso que cuando viene de pantallas. Y una y otra vez hemos descubierto en la humanidad que anotar y tomar notas en papel escrito con un lápiz, con un bolígrafo propio, genera más retención de memoria que escribirlo en un teclado. Recientemente, uno de los libros que más ha desafiado nuestro entendimiento actual, en particular el entendimiento actual de la paternidad, la maternidad y el uso de pantallas, es un libro llamado La generación ansiosa o The Anxious Generation, que es un libro que habla de cómo
el recableado de la niñez está causando una epidemia de enfermedades mentales en el mundo. Este libro es escrito por el psicólogo Jonathan Haidt, que es una persona muy famosa alrededor del tema, y aquí en este artículo que encontré en el New Yorker, Jonathan Haidt básicamente menciona la importancia de quitarle los teléfonos a nuestros hijos. En el artículo, él hace un punto interesante, que es el punto de la lectura. En la humanidad, la comprensión de lectura está bajando, en particular en la humanidad adolescente. En los últimos años, post pandemia y post redes sociales, la adolescencia que está estudiando en escuela secundaria cada vez lee menos y cada vez comprende menos lo que lee. Pero esto también le pasa a los adultos. ¿Cuántos libros has leído y qué tanto te distraen las redes sociales y los teléfonos de la lectura? Obviamente, si tú estás viendo esto, muchas personas van a ir a los comentarios a decir, no, a mí nada me distrae, yo soy muy bueno, yo leo 30 libros al año. Ok, pero estadísticamente esto está ocurriendo. Y si tú tienes un momento de admitir vulnerabilidad, vas a darte cuenta que te pasa. A mí me pasa. Yo estoy rodeado de libros que me encantaría tener más tiempo para leer, pero sin duda mis hábitos de social media que yo justifico a través de decir, no, es que esto yo lo hago por plata, esto lo hago por mi trabajo, esto lo hago por bla, 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 pues esa es la forma en la que mi adicción se mantiene y no logro hacer lo más importante para aprender, que es leer artículos largos. El leer cositas cortas sueltas no es aprendizaje. El aprendizaje es la lectura de componentes complejos que luego se aplica. El mismo Haidt lo menciona. Él dice, yo leo como mi forma de trabajo y confieso completamente que cuando estoy leyendo tengo que poner mi teléfono en otro lugar de la habitación. De otra manera, su presencia siempre me está sugiriendo que hay algo más importante pasando en mi bolsillo. ¿Cómo es que ese teléfono opera en nuestras mentes? La UNESCO este año le pidió al planeta entero, como un reporte de la UNESCO, pues la Organización de las Naciones Unidas, que es la Agencia de Educación, Ciencia y Cultura, le está pidiendo al mundo que prohibamos en las escuelas el uso de los teléfonos. Y de hecho, esta prohibición del uso de los teléfonos en escuelas y universidades está creciendo al punto de que múltiples países ya lo han negociado. Suecia, por ejemplo, está trayendo más libros de texto y más escritura a mano a las escuelas donde por años aplicaron fuertemente innovaciones tecnológicas, tabletas y todo lo demás. Hoy en día somos muy conscientes que las tabletas no son el efecto positivo que nosotros siempre hemos creído y que las tabletas no generan algo bueno para nuestros procesos educativos. Es verdad que tienen acceso a la Wikipedia, pero también al mismo tiempo son fuentes de distracción tan agresivas y tan fuertes que en ocasiones hacen más mal que bien. En Ontario, uno de los estados más grandes de Canadá, decidieron prohibir los teléfonos en las escuelas. Y las reglas para estudiantes son fascinantes y el efecto que ha tenido también es súper interesante. Los cambios fueron anunciados hace poco y mencionaban que incluye también una prohibición de los vapes, de estos vaporizadores con batería. Y también fuerza a las juntas directivas de las escuelas a remover todo acceso a sitios web de social media de sus redes. O sea, las escuelas no deberían tener presencia en social media. Y que los reportes, las notas, los reportes de notas de exámenes tienen que actualizarse para incluir comentarios en los niveles de distracción de los estudiantes, de tal manera que los padres sean conscientes de qué tan distraídos están sus hijas e hijos durante las clases. Connecticut, un estado de Estados Unidos, tuvo un efecto similar. En Connecticut, una escuela entre primaria y secundaria, middle school, es un concepto gringo, prohibieron los celulares, pero no los prohibieron simplemente diciendo no los puede traer, porque resulta que los profesores tenían que pelear de una manera muy agresiva contra los estudiantes y los estudiantes simplemente se rebelaban, los usaban a escondidas o se volvió un problema donde le delegaban al profesor el enforcement de esta medida. En cambio, empezaron a usar una compañía llamada Yondr, que crean una bolsita magnética donde se mete el celular cuando se llega al colegio o a la escuela y luego se saca el celular de la bolsita cuando se acaba el día escolar. Las cosas a las que se enfrentaron fueron muy interesantes. Obviamente hubo resistencia del lado de los estudiantes, pero también hubo resistencia del lado de los padres llenos de ansiedad que no podían imaginar no estar 24/7 conectados con sus hijos en horario escolar. La pelea fue compleja, incluyó el que hay estudiantes con ansiedad clínica que necesitan ir poco a poco y bla, 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 pero eventualmente lo lograron. ¿Y cuáles fueron los efectos que tuvo en esta escuela de Connecticut? Observen.
Los administradores notaron que las sesiones de vaping en grupo donde los estudiantes se coordinaban para encontrarse en los baños y fumar cigarrillos electrónicos, de repente ya no habían. Se acabó esa práctica. O usar AirDrop para compartir fotos inapropiadas durante las clases, pues ya no pasa. Y argumentos gigantescos, peleas por argumentos que se encuentran en social media, también se acabaron. El lío más grande no es solamente los estudiantes, sino que los papás quieran. En este artículo del New York Times habla de que los padres ansiosos son los que necesitan ayuda, mencionando cómo los papás viven ahora en una época, sobre todo los papás millennials, en una época donde la ansiedad los consume de una manera muy agresiva. Parte de la razón por la que un papá le da una pantalla a su bebé, a su hija e hijo, es porque pues están desesperados, quieren un momento de break y las pantallas son una solución mágica que hace que se callen. Y eso es completamente entendible. Ser padre es muy difícil. Sin embargo, la ciencia nos está diciendo que esto es un problema, que esto es el equivalente a darle un cigarrillo prendido al bebé para que la nicotina lo calme. Y lo mismo pasa cuando están separados. Empiezan a pensar, algo pasó, les dio un infarto, los robaron 30 veces, en este momento los están vendiendo a una banda de traficantes humanos en Turkmenistán. Dios mío. El artículo va un poco más profundo y menciona: los padres de bebé están sufriendo de ansiedad respecto a la ansiedad, lo cual es de hecho mucho más serio que la ansiedad. Es una ansiedad que inmediatamente es una profecía que se cumple y que es fácil y que no es fácil simplemente calmarla con lógica o evidencia, como el conocimiento de que la gran mayoría de las personas se ajustan a la vida de las escuelas secundarias o de las universidades normales y que el malestar es normal, incluyendo el malestar de los hijos. La ansiedad por la ansiedad se ha vuelto un problema tan grave que algunos padres empiezan a estar preocupados de que sus hijos no están ansiosos, lo cual pone un montón de presión en los estudiantes que no sienten ansiedad porque les crea ansiedad respecto de la ansiedad que sus papás tienen, lo que pasa todo el tiempo. Papás que quieren lo mejor para sus hijos les dicen a sus hijos que hagan una cita en la oficina del psiquiatra o el psicólogo de la universidad o el colegio para asegurarse que la forma en la que se están ajustando a la vida universitaria está bien. Y si el estudiante dice que todo bien, los padres se preocupan de que les están diciendo mentiras y que no son completamente honestos. Y ese es el problema de la ansiedad, que no hay una forma fácil de combatirla. Y esa es la otra realidad. Hoy entonces sabemos que darle teléfono a personas menores de 13 años es un problema, donde hay suficiente evidencia científica para mostrar que aumenta los riesgos de lo que realmente debería preocuparnos como padres, que son las enfermedades mentales. Enfermedades como la ansiedad, como la depresión. Y la depresión es una enfermedad mortal de no ser tratada. Todo esto son enfermedades tratables y la humanidad ha encontrado múltiples mecanismos para curar la ansiedad y la depresión o para manejarla al punto de que no es un problema. La ansiedad es algo normal, es un mecanismo evolutivo para protegernos del peligro. El problema es cuando nos impide vivir. Y esto está impidiendo los procesos de aprendizaje. Los estudiantes aprenden más cuando están enfocados. Nosotros vivimos esto en Platzi. Platzi es una plataforma de educación online para todo el mundo y hemos visto a medida que aumenta la penetración de redes sociales, la forma en la que baja la capacidad de los estudiantes de concentrarse en un solo tema. Es muy increíble la diferencia en la capacidad de concentración de un estudiante adulto del 2014 a un estudiante adulto del 2024. Requiere voluntad y convicción a un nivel casi que inhumano. Es muy difícil. Pero eso no significa que Internet sea el problema. Es las redes sociales y los teléfonos los que son un problema. Internet es algo bueno para los niños. Si no fuera por Internet, yo probablemente no habría crecido en condiciones radicalmente diferentes a las condiciones que tengo el día de hoy. Si no fuera por Internet, muchos de ustedes no tendrían la carrera y la vida que tienen. El Internet no es solamente Facebook, Instagram, Twitter y TikTok y esas cosas. Internet es la Wikipedia. Internet son foros de discusión, son videojuegos sociales que nos mejoran nuestras capacidades de reacción, son comunicación uno a uno. Internet es bueno. Lo que es malo son las redes sociales. Las redes sociales son malas para niños y niñas, más para niñas que niños. Y como padres es importante quitarlos y también es importante desconectarnos de nuestros hijos mientras están en la escuela, el colegio o la universidad. Y si no pueden, hay que joderse, toca poder. Porque esto es lo que estamos entendiendo. Para mí, lo que esto muestra es una idea muy hermosa. Es una idea que habla de las escuelas como templos sociales, como un lugar donde existe un ritual de desconexión digital y de conexión humana
y concentración. Eso me parece algo magnífico. Yo pienso mucho en el futuro de la educación, pues trabajamos en la escuela de tecnología más grande del mundo hispano, que es Platzi, y Platzi es una escuela de tecnología virtual. Nosotros nunca vamos a crear una escuela física porque no le serviríamos a tantas personas. Platzi tiene 5 millones de estudiantes en toda América Latina. Ninguna universidad se acerca a tener ni siquiera 1 millón de estudiantes. Pero nosotros quisiéramos que las universidades y las escuelas triunfen, por supuesto. Queremos que todas las universidades triunfen y que todas las escuelas triunfen. Y yo siento que la forma en la que las escuelas triunfan y las universidades triunfan es maximizando la característica única que tienen, y es la oportunidad de las personas de conocerse en el mundo real. Que una universidad, y me refiero a una universidad, por lo menos el salón de clases, que el salón de clases sea un templo de vida social no digital, donde no existan los teléfonos, suena hermoso. Y hoy que tenemos la evidencia, tenemos la oportunidad de lograrlo.